Es un examen que lo han llevado el 27 de enero del 2023. Era para la admisión del curso propedéutico del primer semestre, ¿no? Del 2023. Es un examen de segundo parcial. Creo que van a dar examen la siguiente semana, entonces a modo de estudiar un poco, resolveremos un par de ejercicios. Si alcanza el tiempo, hacemos todo. Y si no, bueno, continuamos en otra ocasión. Ejercicio número 1 dice determinar el valor de x de la siguiente ecuación. Voy a copiar todo el enunciado para resolverlo aquí abajo. Bueno, esta es una ecuación lineal. La variable es x y el objetivo es despejar a esa variable x. Cuando tienes fracciones, como en este caso, tienes que sacar el común denominador, y el común denominador sería la multiplicación de los dos denominadores. A por b, lo anotas aquí abajo y trazas una sola línea para las dos fracciones. Luego simplificas esta b con esta otra. Simplificas la b con la b y te queda únicamente la a. Esa a lo multiplicas aquí. A por ax sería a cuadrado x. Anotas el resultado, a cuadrado x. Luego pasas al siguiente. Simplificas la a con la a y te queda únicamente la b. Esta b. Y esta b lo multiplicas con el numerador de esa fracción. B multiplicado por b sería b al cuadrado. Y eso se multiplica con el paréntesis, x menos b. Y cierras el paréntesis. La línea de la fracción voy a prolongarlo un poco más. Hay un signo de resta aquí al medio, ¿no? Es justamente este. Lo vuelves a copiar. Todo esto se iguala a la a que estaba al otro lado de la ecuación, ¿no? Bien, ahora este denominador a b lo vas a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación. Viene a multiplicarse con esta a. Y lo demás lo dejas, ¿no? Tienes a cuadrado x menos b cuadrado por x se multiplica, sería b cuadrado x menos b cuadrado por menos b sería más b elevado al cubo igual a por ab es a cuadrado b. Listo. Ahora fíjate los términos que tienen a la variable x. Por ejemplo, en este término está la variable x, en este otro término también está la variable x. Puedes factorizar esa variable porque es un factor común. Lo factorizas y dentro de un paréntesis anotas a cuadrado menos b cuadrado y cierras el paréntesis. Todo lo que no tiene x puedes enviarlo al otro lado de la ecuación. Por ejemplo, esto puede venir aquí. Este término no tiene x. Sería igual a cuadrado b, era positivo, viene aquí con negativo, menos b elevado al cubo. Seguimos, voy a volver a copiar x multiplicado por a cuadrado menos b cuadrado, lo igualamos. Aquí hay dos términos y tienen un factor común que es b. Sacamos el factor común y dentro del paréntesis todavía nos queda a cuadrado menos b al cuadrado. Hemos sacado una b, entonces del b al cubo solo te queda b al cuadrado. Ahora este paréntesis lo vamos a llevar al otro lado, es decir, esto, como se está multiplicando con la x, iría al otro lado, a dividir. Así tienes la x completamente despejada.
a este lado de la ecuación copiamos b multiplicado por a cuadrado menos b cuadrado y trazamos una línea de fracción y copiamos esto que viene a dividir a cuadrado menos b cuadrado. Y como son iguales, eliminas los paréntesis, el de arriba con el de abajo, porque son iguales. Entonces el resultado final, x es igual a b. Con eso tienes el resultado. Pasaremos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Voy a copiar el enunciado y lo pondremos aquí. ¿Ya? Dice resolver la siguiente ecuación y hallar el producto de sus raíces. Esta es una ecuación en la cual se tiene una raíz cuadrada. Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Esto lo voy a elevar al cuadrado y también al 5. A eso lo elevamos al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado puedes eliminar, ¿no?, la potencia con la raíz cuadrada. Así nos queda únicamente x cuadrado más 3x más 7 igual 5 al cuadrado es 25. Este 25 lo vamos a llevar al lado izquierdo de la ecuación. Así tenemos x al cuadrado más 3x más 7 menos 25 igual a 0. Copiamos los dos primeros términos, x al cuadrado más 3x, y restamos. 7 menos 25 da como resultado menos 18, igual a 0. Se ha formado una ecuación de segundo grado. Esta es una ecuación de segundo grado. Cuando la pregunta dice hallar el producto de sus raíces, y a veces dice la suma de sus raíces, cuando esa es la pregunta, puedes utilizar un modelo. El modelo es el siguiente: x al cuadrado menos la suma de las raíces s multiplicado por la variable x más el producto de las raíces p igual a 0. Entonces lo comparas con la ecuación que se tiene en este momento. Voy a copiar nuevamente esta ecuación, lo voy a poner aquí abajo y ahora comparas. La suma de las raíces tendría que estar aquí, fíjate la flechita, y el producto de las raíces tiene que estar aquí. Entonces, según la pregunta, ¿no?, si te pregunta el producto, sería menos 18, tal como dice aquí. Si la pregunta hubiese sido la suma, sería menos 3. Entonces aprovecharemos en responder una pregunta más que no está aquí en el ejercicio, pero podemos decir que la suma de las raíces es igual a menos 3. Y aparte, el producto de las raíces, p, es igual a menos 18. Es algo tradicional en los exámenes, cuando tienen una ecuación de segundo grado, que te piden el producto o tal vez la suma de sus raíces, ¿sí? Simplemente tienes que comparar esto. Lo voy a marcar en un recuadro. Aquí está la suma. Ahí lo estoy marcando en un recuadro celeste. Y aquí está el producto. Ese es el producto.
Entonces, si te causa un poco de confusión, lo único que haces es copiar e igualar. Menos sx tiene que ser igual a 3x, ¿sí? Lo que estaba dentro del cuadrito. Las x se eliminan, esta x con esta x. Y lo que queda es menos s es igual a 3. La variable tiene que ser positiva. En este caso, nuestra variable, nuestra incógnita es la s, la suma de las raíces. Para que sea positivo, le multiplicas, ¿no?, por menos 1. Y así tienes la s positiva. La suma de las raíces es igual. Menos 1 por 3 es menos 3. Y es justamente el resultado que ya habíamos anotado, ¿no?, hace un momento. La suma de las raíces es menos 3. Ahora, el producto es más sencillo. El producto está aquí en este recuadro, ¿no? P, el producto de las raíces es igual a menos 18. Eso era mucho más sencillo, solo igualabas. Y como les dije, esto es una pregunta clásica, recurrente. Cuando tienen ecuaciones de segundo grado, es lo que siempre preguntan: o la suma de las raíces o el producto de las raíces. Aquí pedían el producto, pero estamos aprovechando en responder también la suma de las raíces. Eso era el segundo ejercicio de este examen. Vamos con el tercero. Aquí ya tenemos sistemas de ecuaciones. Copiaremos el ejercicio aquí y empezamos. Dice resolver el siguiente sistema y hallar la suma de sus soluciones. Tenemos dos ecuaciones. Ecuación número 1 lo voy a poner dentro de un círculo, y ecuación número 2. Nuestras ecuaciones tendrían que estar ordenadas y fáciles de resolver. En este caso no están muy ordenadas, que se diga, ¿no?, la ecuación 1 ni la ecuación 2. Primero se tienen que ir desarrollando. Entonces voy a escribir eso: desarrollando las dos ecuaciones, la ecuación 1 y también la ecuación 2. Empecemos con la ecuación número 1. Aquí tenemos una fracción, miren, tiene denominador, es el 3, menos la variable y igual a menos 3. En los sistemas de ecuaciones es bueno que tengas a la variable x, la variable y lo iguales a una constante, ¿sí? Puede sumarse o puede restarse las dos variables, eso no es importante. La cosa es que aquí a la izquierda estén las variables. Y en lo posible que no tengan denominadores, en lo posible. Aquí vemos que hay un denominador, entonces haremos lo necesario para que ese denominador desaparezca, este 3. Para que desaparezca tendremos que multiplicar. Multiplicado. Yo en la multiplicación utilizo un asterisco. Multiplicado por el 3. A toda la ecuación 1 le multiplicas por el 3. Este 3 con este 3 se va a simplificar. Y así únicamente te queda este 2 multiplicado por el paréntesis. Un momento. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Listo. Este 3 recuerden que se está multiplicando a toda la ecuación. Ya hemos multiplicado a esta fracción, por eso se ha eliminado el 3 con el 3. Nos falta multiplicar con menos y. 3 por menos y es menos 3y, igual 3 por menos 3, menos 9. Pasamos a la segunda ecuación. Aquí también tenemos que desarrollar. Entonces
multiplicamos este 3 con todo el paréntesis. 3 por x es 3x. 3 por 5, 15. 3 por menos y, menos 3y. Luego falta esto, más 3x igual a 12. Estamos desarrollando las dos ecuaciones. Vuelvo a poner este símbolo, que es esta llave, que indica que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Y seguimos ordenando. Variables a la izquierda, constantes a la derecha. En esta ecuación tienes como variable 2x y menos 3y igual a menos 9. Este número 2 no tiene variable, es una constante. Lo vamos a traer aquí. A la derecha de la ecuación tienen que estar las constantes. Era positivo, viene aquí con negativo, sería menos 2. En la otra ecuación también vamos a ir ordenando un poco. Aquí tendríamos que sumar, miren. Este es un término semejante. 3x más 3x es 6x. La otra variable es menos 3y. Menos 3y igual a 12. Aquí también hay una constante, es el número 15. No tiene variable. Lo vamos a llevar a la derecha de la ecuación aquí. Era positivo, viene aquí con negativo, menos 15. Seguimos en el sistema de ecuaciones. En la primera ecuación, primero tenemos 2x menos 3y, lo igualamos y aquí menos 9 menos 2 da como resultado menos 11. En la otra ecuación tenemos 6x menos 3y igual a 12 menos 15, resultado menos 3. Y ahora sí ya están ordenadas nuestras dos ecuaciones. Es mejor que tengas las variables a la izquierda, luego el signo igual al medio, y a la derecha tengas las constantes. Eso es lo que hemos logrado, ¿no? Al desarrollar las dos ecuaciones, que esté lo más ordenado posible. ¿Ya? A ver, hay un mensaje. ¿Por qué menos 3? Dice. ¿En qué parte? Esto venía desde el ejercicio, menos 3 siempre. Ah, no, creo que esa pregunta era del ejercicio anterior, ¿no? Sí, lo he explicado aquí. Luego les paso la solución a los que quieran en PDF o en capturas. Ya, está bien, entonces continuamos. Les decía que es recomendable que tu sistema de ecuaciones tenga las variables a la izquierda, las constantes a la derecha, lo más ordenado posible, como en este caso, ¿no? Ya está ordenado. Bien, hemos hecho algunas operaciones que pudo haber generado tal vez algún error. A veces uno se equivoca haciendo los despejes, multiplicaciones, etcétera. Entonces no podemos decir que esta ecuación sigue siendo la ecuación número 1 y esta ecuación sigue siendo la ecuación número 2. No. Aquí al inicio eran la ecuación 1 y la ecuación 2. Pero como ha sufrido tantas modificaciones, entonces le pondremos otros números para no confundirnos. Esta sería la ecuación número 3 y esta la ecuación número 4. ¿Sí? Hay distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Voy a mencionar algunos. El método de sustitución. Hay otro método que se llama igualación. Método de igualación. Hay otro método que es el método de reducción. Luego existe también el método gráfico,
método gráfico y otro método que es el método de Kramer. Método de Kramer. ¿Sí? Bueno, no importa qué método utilices. En el examen de ingreso no te van a calificar por el método o por el desarrollo de tu ejercicio. Lo que interesa son tus respuestas. Entonces puedes utilizar cualquiera de estos métodos, ¿no? Algunos estudiantes dominan el método gráfico, el método Kramer. En el colegio ya sabían muy bien esos métodos. Otros el sustitución, otros el igualación. En nuestro caso vamos a utilizar este método, que es el método de reducción. Y lo vamos a combinar con el método de sustitución. ¿Ya? Vamos a usar esos dos métodos. Si tú quieres usar el método de igualación, vuelves a resolver el ejercicio, tendría que salirte los mismos resultados. ¿Ya? Entonces utilicemos el método de reducción. Esto lo voy a borrar. Para usar el método de reducción se elimina una de las dos variables, puede ser la x o puede ser la y. Para eliminarlo tienes que tener como coeficientes el mismo número, pero de signos contrarios. Por ejemplo, esto es menos 3, esto también es menos 3. No son contrarios los signos, son iguales. Entonces, si queremos utilizar el método de reducción, vamos a multiplicar a esta ecuación número 3, lo voy a multiplicar por menos 1 para que se vuelva positivo y con este negativo se va a eliminar. 2x por menos 1 es menos 2x. Menos 3y por menos 1 sería más 3y igual menos 11 por menos 1 es 11 positivo. Y la otra ecuación la voy a copiar tal como está. 6x menos 3y igual a menos 3. Voy a trazar una línea aquí abajo. Y vamos a sumar y restar de arriba hacia abajo. Tenemos menos 2x, miren, menos 2x más 6x da como resultado 4x. 3y menos 3y se resta y se vuelve 0. Se elimina. No es necesario incluso de poner ese 0. Simplemente lo tachas así y ya se han eliminado. Igual. 11 menos 3 da como resultado 8. Ahora lo último que faltaría es enviar este 4 al otro lado a dividir, porque se está multiplicando con la x. Todo lo que multiplica pasa al otro lado a dividir. Entonces x sería igual a 8 sobre 4. 8 dividido entre 4 es 2. X vale 2. Ya tenemos un valor de la variable, ¿no? Nos falta hallar el valor de la otra variable. La otra variable es y. Entonces, hace un momento les había dicho que íbamos a combinar dos métodos. Este es el método de reducción y ahora vamos a utilizar el método de sustitución. El método de sustitución consiste en reemplazar. Vamos a reemplazar el valor de la variable x, que es igual a 2, en una de las ecuaciones. Puede ser en la ecuación 3 o puede ser en la ecuación 4. En cualquiera de las dos, no importa. Te tiene que salir el mismo resultado. Y tú eliges en cuál ecuación reemplazar. Tienes que ver cuál te parece más sencilla, más fácil, etcétera, ¿no? Vamos a reemplazarlo en la ecuación número 3.
Si tú gustas, los reemplazas en la ecuación 4 y te tendría que salir el mismo resultado. ¿Ya? Bien, la ecuación 3 es 2x. Miren aquí, se ve, ¿no? 2x. Pero en vez de x le vamos a poner este valor, 2. Lo voy a poner dentro de paréntesis. 2 por 2. Menos 3y. Estoy copiando lo que sigue de la ecuación 3. Igual a menos 11. 2 por 2, 4. Menos 3y igual a menos 11. El número 4 lo vamos a llevar al otro lado de la ecuación. Esto viene aquí porque es una constante. Vamos a despejar la variable y. Menos 3y es igual a menos 11. Este 4 era positivo, pero viene a este lado con signo cambiado. Sería menos 4. Así tenemos menos 3y igual a menos 11 menos 4 es menos 15. Ya casi para culminar esto, tendríamos que mandar a dividir el número menos 3. El menos 3 se está multiplicando con la y. Y todo lo que multiplica a un lado pasa al otro lado a dividir. Así tenemos despejada la variable y. Y es igual a menos 15 dividido. Recuerden que la división también puede representarse como fracción. Dividido entre menos 3. Negativo dividido entre negativo es positivo. 15 dividido entre 3 da como resultado 5. Así ya tenemos el resultado de las dos variables. X es 2, Y es 5. Pero debes leer, ¿no? La pregunta dice, resolver el siguiente sistema de ecuaciones y hallar la suma de sus soluciones. Dice suma. La suma significa que debes agarrar la variable x y sumarlo con la variable y. ¿Sí? Entonces esto es igual. ¿Cuánto vale x? 2. Ahí pongo el valor de x. Más el valor de y. 5. Por tanto, la suma x más y es igual a 7. Esa es la respuesta final. La respuesta a la pregunta. Porque decía resolver el siguiente sistema de ecuaciones y hallar la suma de sus soluciones. Respuesta 7. Bien. Ya, bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Miren, hay otro sistema de ecuaciones, ¿no? No sé en qué tema ya estén. Creo que ya están terminando incluso el contenido de la materia. Algunos me parece que ya están en logaritmos. Otros están en progresiones. Pero al examen de segundo parcial entra desde ecuaciones de primer grado, si no me equivoco. Ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones, logaritmos, progresiones. Bien, aquí tenemos otro sistema de ecuaciones que es un poquito diferente al anterior. En este sistema las variables estaban en el numerador, arriba. En cambio aquí, en este otro sistema de ecuaciones, las variables están en el denominador, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí debajo de la línea de la fracción, xy, xy. Entonces tenemos que resolver este sistema y podemos también utilizar el mismo método que habíamos utilizado hace un momento. Era el método de reducción. Les repito, existen varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Debes elegir el método de tu preferencia, el que te guste más, el que te parece más fácil, etc. Haremos este método. Primero voy a poner los números. Ecuación número 1, ecuación número 2.
En la ecuación número 1 tenemos 1 sobre x más 2 sobre y igual a 7 sobre 6. En la ecuación 2 tenemos 2 sobre x más 1 sobre y igual a 4 sobre 3. En el método de reducción la idea es eliminar una de las variables, puede ser la x, debemos deshacernos de la x, eliminarlo. O si tú quieres y lo decides, puedes eliminar la y, ¿no? Pero para poder eliminar alguna de las variables tendrías que ver que tienen los mismos coeficientes o los mismos numeradores en este caso. Aquí su numerador es 1, en cambio en la otra ecuación su numerador es 2. Este 1 tendría que convertirse en menos 2 y así lo eliminas recién. Entonces para convertirlo en menos 2, a esta ecuación tendremos que multiplicarlo por menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Pero no nos olvidemos que tiene un denominador. Su denominador es x. Menos 2 por 2 sería menos 4. Y su denominador es y. Igual. Menos 2 por 7 sextos. Voy a anotarlo aquí, mira, 7 sextos multiplicado por menos 2. Lo pongo en paréntesis. Como son pares, el número 2 con el 6 puede sacar mitad. Esto sería 3, mitad sería menos 1. Menos 1 por 7 es menos 7 tercios. Aquí lo voy a anotar, menos 7 sobre 3. Y luego esto no es necesario, lo borro. Listo. Ahora la segunda ecuación lo voy a volver a escribir. 2 sobre x más 1 sobre y es igual a 4 sobre 3 o 4 tercios, como gustes llamarlo. Luego voy a trazar una línea aquí abajo. Vas a sumar o restar de arriba hacia abajo. ¿Qué hemos logrado aquí? Es tener el mismo numerador, pero con signos contrarios. Mira, aquí es menos 2 sobre x, en cambio aquí es 2 sobre x. Estos dos términos se van a eliminar, se van a volver 0 si los restas, porque son de signos contrarios. Pero el 0 no es necesario que lo anotes. Luego, aquí tenemos menos 4 sobre y más 1 sobre y. ¿Qué tendrías que hacer? Restar, ¿no? Menos 4 más 1, resultado menos 3 sobre y. Igual. Aquí tenemos menos 7 sobre 3 más 4 sobre 3. Tienen el mismo denominador. Copias ese denominador. A eso se le llama fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces solamente haces la operación aritmética con sus numeradores. Menos 7 más 4 da como resultado menos 3. Aquí le voy a poner menos 3. Listo. Lo vuelvo a copiar, menos 3 sobre y sería igual a menos 3 sobre 3, da como resultado menos 1. Despejemos. Esta y lo mandas al otro lado a multiplicar. Menos 3 es igual a menos 1 multiplicado por y, ¿cierto? El menos 1 puedes mandarlo a dividir. Así tienes menos 3 sobre menos 1 es igual a y, negativo entre negativo positivo. ¿Y eso qué significa? Que y es igual a 3 positivo. Con eso tienes el resultado de una de las variables, y. Ahora vamos a utilizar el otro método de igualación. Perdón, método de sustitución, no igualación. Sustitución. El método de sustitución consiste en reemplazar el valor de la variable, en este caso la variable y igual a 3, en alguna de las ecuaciones anteriores. Ecuación 1 o ecuación 2. Tú eliges cuál
el que te parezca más fácil, más sencillo, en esa la reemplazas. Aquí lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Y igual a 3. Mira, aquí está la ecuación 1. Tienes 1 sobre x. Voy a copiar eso. 1 sobre x más 2 sobre y. Entonces pongo eso. Más 2 sobre y. Recuerden que y vale 3. 2 sobre 3 es igual a menos 7 sobre 3. ¿Dónde está? Aquí la ecuación. 7 sextos en realidad, ¿no? 7 sextos. 7 sobre 6. Listo. El objetivo es despejar a la variable x. Este número, que es una fracción, 2/3, lo vamos a traer aquí. Así tenemos 1 sobre x igual a 7 sextos. Esto era positivo, pero pasa al otro lado con negativo, sería menos 2/3. 1 sobre x es igual 7 sextos menos 2/3. Sacas el común denominador. El común denominador a simple vista, ya tendrías que dominar esto, ¿no? Porque ya has dado examen de primer parcial. Es el 6. Si tienes dos números que son múltiplos entre sí, eliges al mayor. El 6 es múltiplo del 3. Entonces lo eliges al mayor y aquí está el común denominador. 6 dividido entre 6 es 1 por 7, 7. 6 dividido entre 3 es 2 por 2, 4. Aquí hay una resta, pones la resta. 1 sobre x es igual 7 menos 4 es 3. Y su denominador sigue siendo 6. Simplificas. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Entonces 1 sobre x es igual a 1 sobre 2. De esto puedes despejar la x, puedes mandarlo a multiplicar con el 1, este 2 también con el 1, o directamente, si los numeradores son iguales, los denominadores también son iguales. Eso quiere decir que x es igual a 2. Con eso ya tenemos, ¿no?, los resultados de x y de y. Esas serían las respuestas. X es igual a 2 y y es igual a 3. Ahí está. Bueno, puedes tardar un poco, ¿no?, en resolver el sistema de ecuaciones, pero si quieres también puedes hacer lo siguiente. En los exámenes te dan resultados. Voy a copiar aquí los resultados. Hay un inciso A. Voy a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. Luego está un inciso B. Como ya dieron examen de primer parcial, recuerda, ¿no?, que cada ejercicio tiene sus respuestas para que tú puedas elegir la respuesta correcta. Entonces aquí tenemos las respuestas de este examen. A, B, C. Luego tenemos el inciso D. Y ya estaban marcadas algunas respuestas, creo. Les había mandado esto en PDF para que practiquen, ¿no? Y también está la respuesta que dice ninguno. Bien. ¿Qué de diferente hay entre el ejercicio número 3, que también era un sistema de ecuaciones, con el ejercicio número 4? La pregunta. Ejercicio 3 decía, resolver el siguiente sistema de ecuaciones y hallar la suma de sus soluciones. Cuando te pide hallar la suma o te pide el producto de las soluciones en un sistema de ecuaciones, tienes que resolverlo. Y una vez que tengas los valores de las variables de x y de y, recién haces la operación que te pide. En este caso era suma. Entonces, por eso hemos sumado x más y. 2 más 5, 7. Esa
Esa era la respuesta. Pero aquí en el ejercicio 4 no te pide sumar o restar o multiplicar las soluciones, solamente te dice resolver el sistema de ecuaciones y nada más. Entonces algunos quieren ganar tiempo y prefieren no resolver el sistema. Lo que hacen es reemplazar estos valores, estos resultados que ya tienes en el examen. Inciso A, B, C, D, E. Si eres rápido, si eres ágil, entonces empiezas a reemplazar, ¿no? X es 3, Y es igual a 2. ¿Qué hago? Lo reemplazo en la ecuación número 1. 1 sobre X, 2 sobre Y igual a 7 sobre 6. Vamos a copiar aquí. 1 sobre X más 2 sobre Y es igual a 7 sobre 6. Entonces haces la prueba. En el inciso A, X vale 3. Pones 1 sobre 3 es igual, más 2 sobre Y vale 2. Tendría que ser igual a 7 sextos. Entonces, 1/3 más 1 en este caso, ¿no? 1/3 porque 2 sobre 2 es 1. ¿Será que es 7 sextos? 1/3 más 1 sería 3. 3 por 1, 3 más 1, 4. 4/3 es igual a 7 sextos. Eso es falso, ¿no? Esto está mal. ¿Qué significa? Que descartas esta respuesta. No te sirve, no es la correcta. Pasas a la siguiente. X es igual a 1/2, Y es igual a 1/3. Y lo reemplazas también en una de las ecuaciones que tenías. Lo mismo, vamos a reemplazar en 1 sobre X más 2 sobre Y igual a 7 sextos. En el inciso B, X vale 1/2, entonces reemplazas 1 sobre 1/2. En vez de X, 1/2. Más 2 sobre Y. En vez de Y, mira, 1/3. Lo voy a anotar aquí. 1/3. Y esto tendría que ser igual a 7 sextos. Entonces hay distintas formas de multiplicar extremos con extremos, medios con medios, a eso le llaman la ley del sándwich. Algunos ya lo dominan. Lo más fácil y rápido es que multipliques el 2 con el numerador. Este 2 lo multiplicas con el 1. 2 por 1, 2. El 1 que está en el denominador no pasa nada. 2 sobre 1 sigue siendo 2. No es necesario anotarlo. Más, aquí lo mismo, ¿no? Este 3 pues sube a multiplicarse con el 2. 3 por 2, 6. Y su denominador es el 1. 6 sobre 1 sigue siendo 6. No es necesario anotarlo. Igual a 7 sextos. 2 más 6 es 8, igual a 7 sextos. El 8 no es lo mismo o no es igual que 7 sextos. Eso significa que este resultado también está mal. Lo que quiere decir que el inciso B tampoco nos sirve. ¿Sí? Pasas al inciso C. X es igual a menos 2, Y es igual a menos 3. Lo reemplazas. Voy a poner aquí los incisos, ¿ya? Este era el inciso A. Este el inciso B. Ahora pasamos al inciso C. La ecuación sigue siendo la misma. 1 sobre X más 2 sobre Y es igual a 7 sobre 6. Reemplazas los valores del inciso C. X es menos 2, Y es menos 3. 1 sobre menos 2 más 2 sobre menos 3 es igual a 7 sobre 6. Solo hemos reemplazado los valores del inciso C. X es menos 2, Y es menos 3. Aquí está, ¿no? Entonces ordenamos. Lo correcto es que el signo negativo esté aquí al medio o a la altura de la línea. O si quieres lo pones en el numerador. Entonces vamos a ordenar el signo nada más. Sería menos 1 sobre 2.
Ahora aquí tenemos positivo entre negativo, mira, positivo entre negativo, eso es negativo. Menos 2 sobre 3, igual a 7 sextos. Sacas el común denominador de las dos fracciones que están a la izquierda. Trazas una sola línea. 2, 3. Si los números no son múltiplos, para hallar el común denominador los multiplicas. 2 por 3, 6. 6 entre 2, 3. Por menos 1, menos 3. 6 entre 3, 2. Por 2, 4. Aquí hay un signo menos, menos. Y esto tendría que ser igual a 7 sextos. Veamos. Menos 3 menos 4 es menos 7 sobre 6, igual a 7 sobre 6. Casi iguales, ¿no? Pero en realidad no son iguales. Este es negativo y este es positivo. No son iguales. Entonces eso significa que el inciso C tampoco nos servía. Pasas al inciso D. Bueno, yo lo estoy explicando lento, muy lento, ¿no? En tu examen tienes que ser rápido. Yo se lo estoy explicando así lento para que vean si les conviene resolverlo así o les convenía mejor resolver el sistema y hallar los valores de x y de y. O aprovechar las respuestas que ya tienes en el examen y vas reemplazando. Ahora el inciso D lo reemplazas. La ecuación sigue siendo la misma. La ecuación número 1 es 1 sobre x más 2 sobre y igual a 7 sextos. En este caso, en el inciso D, x vale 2, y vale 3. Miren, aquí está. Lo reemplazas. 1 sobre 2 más 2 sobre 3 es igual a 7 sextos. Sacas el común denominador de esas dos fracciones. 2 por 3 es 6. 6 entre 2 es 3 por 1, 3. 6 entre 3 es 2 por 2, 4. Aquí hay una suma, pones la suma. Igual a 7 sextos. 3 más 4 es 7. 7 sextos es igual a 7 sextos. Ahora sí son iguales. Los dos son iguales. Eso significa que esto está bien. Entonces la respuesta correcta a este examen era el inciso D. Aquí estaba la respuesta correcta. Por eso lo habían marcado, ¿no? Aquí. Y es justo el resultado que sacamos anteriormente. X igual a 2, y igual a 3 cuando resolvimos el sistema de ecuaciones. Ahora tú verás cuál te conviene más, ¿no? Pero ten cuidado en la pregunta. No es lo mismo que en un sistema de ecuaciones te pidan hallar la suma de sus soluciones o hallar el producto de sus soluciones. En ese caso tienes que resolver el sistema, obtienes los valores de las variables y luego recién haces la operación según la pregunta. En cambio aquí no te pedía ni la suma, ni el producto, ni la resta de las soluciones. Únicamente te pedía resolver el sistema de ecuaciones. Entonces no era necesario hacer todo este procedimiento, porque en el examen ya tienes respuestas, inciso A, B, C, D, E. Puedes aprovechar estas respuestas, reemplazarlos en alguna de las ecuaciones, puede ser en la 1 o en la 2. Yo he reemplazado todos esos valores de los incisos en la ecuación 1 para verificar. Verificas, no te sirve, no te sirve, no te sirve, y llega un momento en el que tus resultados están correctos, entonces esa es la respuesta correcta. Si tampoco aquí hubiese sacado un resultado, tu respuesta hubiese sido ninguno, ¿sí? Bueno, son distintas formas de resolver. Ya ustedes verán cuál les conviene más. Siguiente ejercicio, M5. Dice hallar el valor de x en la siguiente ecuación logarítmica. Voy a copiar esto aquí. Hallar el valor x en la siguiente ecuación logarítmica.
Bien, este es el tema logaritmos. Algunos ya están aquí, otros incluso ya han terminado este tema. Para resolver ecuaciones logarítmicas o logaritmos, necesitas aplicar propiedades, ¿no? Propiedades de los logaritmos. Hay una propiedad que es la suma de dos logaritmos. Si tienes un logaritmo cuyo argumento es a, más otro logaritmo cuyo argumento es b, esta suma de dos logaritmos puedes convertirla en un solo logaritmo, pero vas a multiplicar sus argumentos, es decir, a multiplicado por b. Esa propiedad vamos a utilizar aquí, porque tenemos una suma de dos logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, copio el primer logaritmo de raíz cuadrada de 24x más 72 sería igual a la suma de estos dos logaritmos, pero aplicando esta propiedad, esa suma se convierte en un solo logaritmo, pero multiplicamos sus argumentos. Es decir, el número 2 tendría que multiplicarse con x más 3. Y lo voy a poner dentro de un corchete. Ahora, cuando tienes en una ecuación logarítmica, tienes logaritmo, voy a poner logaritmo de x igual al logaritmo de y mayúscula. Esta es una ecuación logarítmica. Lo único que haces es eliminar los logaritmos. ¿Y qué te queda? X es igual a y. Esa propiedad vamos a utilizar aquí, miren. Son dos logaritmos, a la izquierda y a la derecha. Entonces puedes eliminar a los logaritmos. Y te quedas con los argumentos. El primer argumento es raíz cuadrada de 24x más 72. Esto sería igual a 2 por x, 2x, 2 por 3, 6. Listo. Con esta propiedad. Hay muchas propiedades más. Debes tener un formulario, ¿no? Cada profesor les proporciona su formulario. Pero si no tuvieras, creo que los amigos de un centro de estudiantes les han obsequiado formularios. Si no tienes, podrías pedirles y que te regalen un formulario. En ese formulario que les han regalado están todas las fórmulas de matemáticas desde el primer parcial hasta el final, hasta el examen final, lo que se avanza hasta progresiones. Entonces, a medida que resuelves los ejercicios, puedes utilizar ese formulario y así para tu examen estarías más preparado, ¿no? Obviamente que en el examen no se permite usar formularios ni calculadoras. Bueno, continuamos. Yo creo que con este ejercicio vamos a terminar. Cuando tienes una ecuación, como en este caso, y en uno de los lados de la ecuación, puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, existe una raíz cuadrada, lo que puedes hacer es elevar al cuadrado. Elevas al cuadrado para simplificar la potencia cuadrada con la raíz. Pero si elevas al cuadrado la parte izquierda de la ecuación, la parte derecha también tendrías que elevarlo al cuadrado. Es una propiedad, ¿no? Si modificas una parte, la otra parte también tienes que modificarla. Con eso simplificas esta potencia 2 con la raíz cuadrada. Así únicamente queda 24x más 72 es igual. Y esto es un binomio al cuadrado. Tienes que desarrollar este binomio. Cuadrado del primero, es decir, 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, ahí lo anotas, x cuadrado. Más el doble del primero multiplicado por el segundo. 2 por 2 es 4. 4 por 6, 24. 24x.
más cuadrado del segundo, 6 al cuadrado, 36. Con eso se ha desarrollado el binomio al cuadrado. Y listo. Ahora debemos ordenar, sumar, restar, etcétera. Todas las variables las vamos a llevar al otro lado, ¿sí? A la derecha. O si quieres, puedes llevarlas a la izquierda. Y es una decisión tuya. Yo voy a poner un 0 a la izquierda y a la derecha teníamos 4x al cuadrado más 24x más 36. Este 24x viene aquí con negativo, ¿no? Sería menos 24x. Este 72 viene aquí con negativo, menos 72. 0 igual. Buscas términos semejantes. 4x al cuadrado. Es el único término que tiene x al cuadrado. O sea que no tiene términos semejantes. Lo vuelves a copiar. Ahora, 24x con menos 24x son semejantes y de signos contrarios se simplifican, se restan, se vuelven 0. ¿Sí? Luego tienes las constantes. Las constantes son aquellos números que no tienen variables, que no tienen x en este caso. ¿Y cuáles son las constantes? El 36 y el 72. Tienes que restar 36 menos 72 es menos 36. El signo se mantiene del número mayor. 72 es mayor a 36, su signo es negativo, se mantiene negativo. Y bueno, con esto ya tenemos casi todo la ecuación resuelta. Todavía nos faltaría un poco más. El 4 y el 36 son múltiplos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer? Dividir a toda la ecuación. Voy a ponerlo aquí, símbolo de división. Dividido entre 4. A toda la ecuación vamos a dividir entre 4. 0 entre 4 sigue siendo 0, ¿no? Es decir, 0 dividido entre 4 sigue siendo 0. En el examen de primer parcial, algunos se han confundido. Creo que en su examen salía 0 sobre 5, no recuerdo. Y como respuesta, varios pusieron el inciso E de ninguno, porque dijeron que esto era un valor indeterminado, ¿no? Estaba mal. Si al 0 lo divides entre cualquier otro número, tu resultado es 0, no es indeterminado. Bien, continuamos. 0 entre 4 es 0, igual 4x cuadrado dividido entre 4 es únicamente x cuadrado. Menos 36 dividido entre 4 es menos 9. Y listo. Es recomendable que el 0 esté a la derecha y no a la izquierda. Entonces lo ordenas. X al cuadrado menos 3, menos 9 es igual a 0. Hemos ordenado, solo a este 0 lo hemos traído aquí, nada más. Para que se vea más ordenada tu ecuación. El 9 puede representarse como 3 al cuadrado. X cuadrado menos 3 al cuadrado. El 9 es 3 al cuadrado. Estamos reexpresando a este término. Igual a 0. Ahora puedes usar productos notables. Hay un producto notable que se llama diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado es igual a menos B multiplicado por A más B. Producto notable llamado diferencia de cuadrados. En este caso no tenemos A y tampoco tenemos B, pero en su lugar tenemos X y tenemos 3, ¿no ve? X cuadrado menos 3 cuadrado. Entonces lo vamos a poner en paréntesis X menos 3, tal como está aquí desarrollado, multiplicado por X más 3, igual a 0. Cuando tienes la multiplicación de dos paréntesis, cada paréntesis debe igualarse a 0. X menos 3 lo igualas a 0 y X más 3 lo igualas también a 0. Despejas X.
x, este menos 3 va donde está el 0 con signo positivo. X es igual a 3. En este caso despejas x, esto es positivo, va al otro lado de la ecuación y se vuelve negativo. X sería igual a menos 3. Tienes dos resultados de esta ecuación logarítmica. Uno es positivo, el otro es negativo. No siempre los dos resultados van a satisfacer a tu ecuación logarítmica. En un logaritmo, el argumento tiene que ser siempre positivo, siempre positivo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la prueba con esto. Con cualquiera de los logaritmos puedes hacer la prueba. ¿Qué pasa si los reemplazas al negativo? Tienes logaritmo de x más 3. En vez de x le pones menos 3 más 3. Voy a reemplazar el negativo. Ese lo he reemplazado ahí. Entonces tienes logaritmo de 0. El argumento de todo logaritmo tiene que ser mayor a 0. No puede existir un logaritmo del 0. No se puede calcular. Entonces, ¿qué significa esto? Que x igual a menos 3 no nos sirve. No satisface a la ecuación logarítmica. El único que satisface a esa ecuación logarítmica es el 3 porque es positivo. Entonces la respuesta correcta es esto. X igual a 3. ¿Sí? Bien. Eso sería en cuanto a logaritmos. Creo que hay otro ejercicio más con logaritmo. Quizás podemos aprovechar eso. Nos faltan dos ejercicios. Bueno, podemos terminarlo ya. Así no se quedan con las dudas. Ejercicio 6. Hallar la suma de las raíces de la siguiente ecuación. Raíz cuadrada del logaritmo de x es igual al logaritmo de raíz cuadrada de x. Hay una propiedad, es la siguiente. Ya vamos a poner aquí logaritmo de x elevado al cuadrado, por ejemplo. Esta potencia, el 2, puedes traerlo aquí a multiplicar, sería 2 multiplicado por el logaritmo de x, ¿no? Esa es una propiedad. Y hay otra propiedad también de las raíces. Si tienes raíz cuadrada de x, en vez de anotarlo como raíz cuadrada, puedes anotarlo como exponente o potencia. Su potencia de la x sería 1/2 en vez de la raíz cuadrada, ¿no? Podemos aplicar esas propiedades aquí. Raíz cuadrada del logaritmo de x es igual al logaritmo de x elevado a la 1/2. He modificado esto. En vez de raíz cuadrada de x, estoy anotando x elevado a la 1/2. Y seguimos aplicando propiedades. Según esta propiedad, el exponente lo puedes traer aquí. Puede venir a multiplicarse con el logaritmo. Es decir, este 1/2 puedes traerlo aquí a multiplicarse con el logaritmo. Copio raíz cuadrada del logaritmo de x es igual a 1/2 multiplicado por el logaritmo de x. ¿Sí? Bien, ahora esta raíz cuadrada podemos hacerla desaparecer si elevamos al cuadrado a toda la ecuación. Es decir, a todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Pero si elevo al cuadrado el lado izquierdo de la ecuación, el lado derecho también tendría que elevarlo al cuadrado. Eliminas la potencia con la raíz cuadrada. Así nos queda únicamente el logaritmo de x
y esto es igual a 1/2 elevado al cuadrado. Eso da como resultado 1/4. Y logaritmo de x elevado al cuadrado lo voy a anotar así: logaritmo de x elevado al cuadrado. Este número 4 viene aquí a multiplicarse. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Así tendríamos 4 multiplicado por el logaritmo de x es igual al logaritmo de x, todo esto elevado al cuadrado. Ordenemos un poco. Este término voy a traerlo aquí, o al revés, si quieren. Este término puedes traerlo aquí con signo cambiado, ¿no? De un lado pasa al otro lado a restar o a sumar. Es decisión de ustedes. Yo voy a mandar el 4 logaritmo de x al otro lado. Así me queda 0 igual al logaritmo de x elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por logaritmo de x. Listo. Ahora, hay un factor común entre estos dos términos. Primer término, segundo término. ¿Cuál es el factor común en estos dos términos? Es el logaritmo. Entonces voy a factorizar. Logaritmo de x. Y dentro de un paréntesis, lo que queda. De logaritmo de x al cuadrado, estoy factorizando un logaritmo de x. Entonces todavía queda otro logaritmo de x. Si multiplicas logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x, da como resultado el logaritmo de x al cuadrado. ¿Sí? Menos 4. Porque de aquí también estamos factorizando el logaritmo de x. Ahora tienes dos factores de multiplicación. Este es un factor de multiplicación. Factor de multiplicación. Y este también es otro factor de multiplicación. Ambos factores al multiplicarse tienen que dar como resultado el 0. En un ejercicio anterior les había dicho que es recomendable que el 0 esté a la derecha. Entonces lo ordenas. Puedes llevar el 0 a la derecha. Lo voy a ordenar ya. Enseguida leo sus mensajes. Igual a 0. ¿Ya? Bien. Sí, se llama diferencia de cuadrados. Eso lo hemos visto más arriba, ¿no? No he leído sus mensajes a tiempo, creo. Estaba en el ejercicio anterior, si no me equivoco. Sí, aquí. Ya, eso era del ejercicio anterior. Diferencia de cuadrados está en una lista de productos notables. Depende de los libros que utilicen. Aquí no metemos mucha teoría, porque la teoría la llevan en el avance de sus materias, ¿no? Directamente vamos más a la práctica para llegar al resultado correcto, que es lo que más se califica el resultado correcto en su examen, no tanto así el procedimiento. Donde sí les califican el procedimiento es en los 30 puntos con su profesor, ¿no? Tienen que presentar tareas con procedimiento, con algunos conceptos y todo eso. Bueno. Bien, aquí les decía que hay dos factores que se multiplican y el resultado de esa multiplicación es igual a 0. Vamos a igualar a 0 ambos factores. El primer factor es logaritmo de x. Lo igualas a 0. Voy a separarlo con punto y coma. El segundo factor es logaritmo de x menos 4. También lo igualamos a 0. ¿Sí? Ahora, hay algo que se conoce como definición de logaritmo. Según la definición de logaritmo tenemos que hacer
una igualación. La definición se escribe de la siguiente forma. Logaritmo, voy a poner como base una letra A y como argumento voy a poner una letra N mayúscula. Este logaritmo en base A, cuyo argumento es N, tiene un resultado o un valor que es igual a X. Según la definición del logaritmo, puedes reexpresar a esto. Se puede anotar de la siguiente forma. Anotas el argumento N y lo igualas a la base, y esta base tiene como potencia a este resultado que es X. Esa es la definición del logaritmo. Cuando tienes el logaritmo sin ninguna base, como en este caso, se supone que aquí tendría que haber una base. Ese valor de la base es 10. Logaritmo en base 10, ¿sí? Apliquemos la definición del logaritmo aquí. A ver, creo que hay una pregunta. Un medio del logaritmo de x al cuadrado, ¿cómo salió un cuarto? Ya, a ver, voy a venir aquí. Aquí está la duda del amigo que pregunta. Lo voy a copiar aquí, ¿sí? Todo esto estaba elevado al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado es un cuarto, multiplicado por esto de aquí, que es el logaritmo, también está elevado al cuadrado. Entonces, por eso yo lo único que hice fue ponerlo dentro de paréntesis, el logaritmo de x, y seguimos manteniendo su potencia 2, sigue elevado al cuadrado. De ahí salió el resultado. Un cuarto por el logaritmo de x al cuadrado. Sí, esa era la duda, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, aquí tenemos entonces el primer logaritmo en base 10 de x es igual a 0. Aplicamos la definición del logaritmo, entonces el argumento en este caso es x. Lo igualamos a la base es 10. Y esto es la potencia, 10 elevado a la 0. Eso significa que x es igual a 1. Todo número elevado a la potencia 0 es 1. Ya tenemos el valor de uno de los factores de multiplicación. Nos falta el otro factor, ¿no? Este es el otro factor. Logaritmo de x menos 4 igual a 0. Estamos aquí. Tenemos que despejar el logaritmo primeramente. Logaritmo de x sería igual a 4. ¿Sí? Este menos 4 va al otro lado con signo cambiado. Y ahora aquí vamos a aplicar la definición del logaritmo. A ver, lo escribiré un poco más pequeño para que entre toda la explicación. Logaritmo de x es igual a 4 positivo. Según la definición del logaritmo, debemos escribir el argumento x. Este es el argumento. Lo igualamos a la base, que es 10. Y eso elevado a este número, que es 4. Esa es la definición del logaritmo. Entonces, x es igual a 10 elevado a la cuarta. Te fijas los resultados y eliges la respuesta correcta. Por si acaso, 10 a la cuarta tendrías que multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. Y bueno, esto da como resultado 10.000. ¿Sí? X es igual a 10.000. ¿Cuál era la pregunta de este ejercicio? Hallar la suma de las raíces de la siguiente ecuación. Una de las raíces es x igual a 1 y la otra raíz es x igual a 10.000. Entonces sumas 1 más 10.000, resultado 10.001. Esa era la respuesta. 10.001. Y listo.
El último ejercicio, ¿dónde está? M7. Este examen tenía 7 preguntas. Bueno, aquí vamos a poner, ahí está. M7. Pedro ha comprado 8 libros. Por el primero ha pagado 10 bolivianos. Por el segundo, 20 bolivianos. Por el tercero, 40 bolivianos. Y así sucesivamente. ¿Cuánto ha pagado por los libros? Pregunta, ¿no? Esto es una progresión. Es del último tema que van a avanzar. Algunos ya han avanzado incluso. Progresión. Dice que uno de los libros era 10 bolivianos. No voy a anotar la abreviación de la moneda, ¿ya? Solo 10 voy a poner. El otro libro, el segundo, valía 20. El tercer libro, 40. Y así sucesivamente, dice, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado del primero al segundo? Luego, ¿qué ha pasado del segundo al tercero? ¿Y qué pasaría del tercero al cuarto? Del cuarto al quinto y así sucesivamente. Del 10 al 20 se ha aumentado 10, ¿no? Pero del 20 al 40 no ha aumentado 10. En realidad, si te das cuenta, se está multiplicando por 2. Aquí le ha multiplicado por 2. 10 por 2, 20. Al 20 si le multiplica por 2, 20 por 2, 40. Si al 40 le multiplica por 2, aquí tendrías 80. Si al 80 le multiplicas por 2, aquí tendrías 160. Y así sucesivamente. Cuando se va multiplicando de un término a otro, a eso se le conoce como progresión geométrica. Cuando se multiplica. Cuando se suma son progresiones aritméticas. Entonces, en las progresiones aritméticas y progresiones geométricas tienes fórmulas, puedes utilizar fórmulas. Algunos le dicen propiedades de las progresiones, ¿no? Hay una propiedad o una fórmula que se conoce con el nombre de razón. La razón es ese número que vas multiplicando con todos los términos y ese número siempre es el mismo. En este caso es 2, 2, 2, 2. Esa es la razón. A la razón le representan con una letra que es R. Razón igual 2. Ya lo hemos deducido, ya lo hemos descubierto que la razón es 2. Estamos anotando los datos, la razón. Luego, en toda progresión existen términos. Los términos, algunos los representan con una T minúscula, otros los representan con una A minúscula. Depende del profesor, depende del libro que están usando, etcétera, ¿no? En este caso voy a ponerlo yo como A minúscula. Otros utilizan la T minúscula. ¿Sí? Que eso no les asuste ni les preocupe. El primer término es 10, o sea, A sub 1 es igual a 10. El segundo término es A sub 2 igual a 20. El tercer término es A sub 3 igual a 40. Y así hay muchos más términos. ¿Cuántos? Aquí te dice, Pedro ha comprado 8 libros, o sea que son 8 términos. ¿Y qué representa cada uno de estos términos? El precio que ha pagado por cada libro. Por el primero ha pagado 10 bolivianos, por el segundo ha pagado 20, por el tercero 40 y así sucesivamente, ¿no? Esos son los términos. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? La pregunta es ¿cuánto ha pagado por los libros? O sea, por los 8 libros.
tendrías que sumar 10 más 20 más 40 más 80 más 160, pero 8. Todavía aquí falta anotar más, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. Falta 3 más, ¿no? Este es un ejercicio sencillo. ¿Qué tal si te decía, Pedro ha comprado 200 libros? ¿No? Es algo exagerado, pero podría pasar, ¿no? Tal vez Pedro tiene una librería y quiere vender los libros para tener un poco más de ganancia. ¿Y por qué no comprar 200 libros? Y si te pide cuánto ha pagado por los 200 libros, ya sería un poco más complicado, ¿no? Tienes que ir anotando el precio que ha pagado de cada uno de los 200 libros. En ese caso faltaría anotar mucho más y es necesario utilizar una fórmula o una propiedad, algunos les llaman propiedad como les había mencionado, que es la suma. Aquí lo voy a anotar. Suma de los n términos. ¿Qué es n? N es el número de términos. Aquí lo voy a anotar. Número o cantidad, también le dicen algunos. Cantidad de términos. ¿Cuánto vale eso? Es n igual, aquí nos habla de 8 libros. Entonces n es igual a 8. En esta fórmula de la suma de los n términos hay dos fórmulas. La primera fórmula es esta. La suma de los n términos es igual a la razón multiplicada por el término n menos el primer término, todo esto dividido o sobre la razón menos 1. Esa es una fórmula, pero hay otra. La suma de los n términos es igual, a ver, voy a subirlo un poco, al primer término a sub 1 multiplicado por la razón elevado como potencia al número de términos menos 1, cerramos paréntesis, todo esto sobre la razón menos 1. Son dos fórmulas. Entonces, ¿cuál utilizar? Tienes que utilizar la que se adecue según los datos que tienes en el problema de la progresión. Por ejemplo, la primera, tienes la razón, mira, aquí está, lo voy a tiquear. La razón es 2, puedes reemplazarla. El último término, a sub n, no tenemos dentro de los datos. Mira, tenemos el primero, tenemos el segundo, el tercero. Incluso aquí habíamos anotado el cuarto, el quinto, pero el octavo término no lo tenemos. Entonces no nos sirve esta primera fórmula. La segunda fórmula veamos si nos sirve. El primer término a sub 1 es un dato que está proporcionado en el enunciado del ejercicio o del problema. A sub 1 es 10. Aquí lo vamos a reemplazar. R es la razón. También está aquí, es parte del problema. R vale 2, lo podemos reemplazar. N, mira, aquí está n. N es el número de términos, también lo tenemos en los datos del problema, podríamos reemplazarlo. O sea que esta fórmula es la que más se adecua al problema según los datos que habíamos anotado anteriormente. Entonces lo único que haces es reemplazar esos datos. La suma de los 8 libros, lo que ha tenido que pagar por 8 libros, aquí en vez de la n voy a poner 8, es igual al primer término, o sea, lo que ha pagado por el primer libro, 10 bolivianos. Pongo 10. Multiplicado por, dentro de un paréntesis, tenemos la razón. R es 2. Anotamos 2 elevado a la potencia 8. N es 8. Solo estoy reemplazando datos. Menos 1, cierro paréntesis.
en el denominador r menos 1. La razón es 2 menos 1. Y listo. Entonces aquí tenemos la suma de lo que ha pagado por los 8 libros es igual 2 menos 1, 1. Ya no es necesario anotar el denominador. 10 multiplicado por 2 elevado a la octava menos 1. Entonces primero tienes que calcular la potencia, 2 elevado a la octava. Multiplicas, ¿no? 2 a la octava es 2 multiplicado por 2, por 2, por 2. 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Lo multiplicas 8 veces. Entonces 2 elevado a la octava es igual. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Aquí 4 por 4, 16. 16 multiplicado por 16. Aquí hay 16. Aquí también hay 16. Entonces multiplicas 16 por 16. 256, ¿no? Bien, lo anotas aquí. 256 menos 1. No te olvides que aquí hay una resta. Listo, 256 menos 1 sería 255. La suma de lo que ha pagado por los 8 libros es igual a 10 multiplicado por 255 y el resultado final sería 2550. La suma de lo que ha pagado por los 8 libros es igual a 2550 bolivianos. Y listo. Bueno, ese era el último ejercicio del examen.